Ahora sí se puede ver la que estás compartiendo. Ok, gracias. Bien, vamos a hablar sobre la columna vertebral y las vértebras. Vamos a hacerlo a modo de repaso, cosa que acabamos rápido esta clase también, debido a que ya hemos visto anteriormente esta clase, y junto a ello vamos a aprovechar a hacer una inducción también de la siguiente clase. Bien, nosotros sabemos que la columna vertebral es una estructura fundamental en el cuerpo humano que brinda soporte y también nos brinda a la par estabilidad, ¿no? Además, conocemos otras funciones como es protección, ¿no? Protege nuestra médula espinal, que esta es una parte crucial de todo nuestro sistema nervioso central. Ahora, la columna está compuesta por una serie de huesos conocidos como vértebras, que van a estar dispuestos en una columna y van a estar separadas entre sí por discos intervertebrales. Como sabemos, existen 33 vértebras en total, ¿no? Que estas van a estar divididas por regiones, lo cual vamos a conocer como la cervical, la torácica, la lumbar, la sacra y la coccygia. Las vértebras cervicales las vamos a deslocalizar en el cuello, son las más pequeñas y nos van a permitir una gran movilidad, ¿no? De nuestra cabeza, ¿no? Luego encontramos las vértebras torácicas, que también estarán en la parte superior de la espalda y que van a estar conectadas a las costillas. Estas van a formar a las torácicas y las vértebras lumbares en la parte baja de la espalda son más grandes y robustas para poder soportar el peso del cuerpo. Las vértebras sacras y coccigias van a estar fusionadas. Esas son las vértebras que conocemos como las vértebras fusionadas, ¿no? Van a formar la base de la columna vertebral. Y cada una de estas va a cumplir una función en especial. Cada una va a tener una característica según las regiones en las que van a estar ubicadas. Vamos a empezar explicando nuestra vértebra típica. ¿De qué trata esto? Bien, nuestra vértebra típica consta de un cuerpo vertebral, que lo tenemos ubicado aquí. Este vendría a ser nuestro cuerpo vertebral. Y de un arco vertebral, que vendría a ser lo siguiente. Bien, este va a estar posteriormente, ¿no? Y se va, ex- se va a extender a partir del arco vertebral. Las apófisis, las apófisis espinosas articulares, ¿no? ¿Para qué? Para que las inserciones musculares para las articulaciones estén unidas al hueso adyacente. Entonces, encontramos nuestro cuerpo vertebral, que es la parte de soporte de toda nuestra vértebra. El arco vertebral va a formar las partes laterales, ¿no? Y posteriores del agujero vertebral. Los agujeros vertebrales, y lo voy a ubicar acá, este vendría a ser el agujero vertebral. Los agujeros vertebrales, eh, perdón, se me puso ok. Les hablaba que los agujeros vertebrales de todas nuestras vértebras van a formar conjuntamente lo que conocemos el conducto vertebral, que va a contener y también nos va a proteger, eh, y también va a proteger a nuestro. Uy. Bien, superiormente este conducto vertebral se continúa a través del agujero magno, ¿no? Que es el cráneo, con la cavidad craneal en la cabeza. Entonces, aquí nosotros encontramos nuestra vértebra, ya habíamos ubicado nuestro cuerpo vertebral, nuestro agujero vertebral, nuestro arco vertebral. Les había dicho que las partes laterales, ¿no? De nuestra vértebra se van a encontrar aquí, en el arco. Aquí podemos visualizar nosotros nuestra lámina, que está en ese lado, nuestras dos láminas, nuestra apófisis espinosa, que es la más predominante, nuestras apófisis transversas, y por aquí está nuestro cuerpo vertebral. Desde aquí es una vista anterior, en una vista posterior vamos a poder apreciar nuestro agujero, nuestra apófisis espinosa, ¿no? De una vista un poco lateral, vemos también nuestro cuerpo vertebral,
Volvemos a ver nuestro arco, por aquí está nuestra apófisis transversa, por aquí está nuestra apófisis espinosa. Y vemos nuestra lámina, vemos también la apófisis articular inferior y nuestro cuerpo vertebral, ¿no? Esto desde una vista superior, una vista inferior. Bien, como les había comentado, el arco vertebral tenía dentro de ellas unas estructuras que conocemos como pedículos, láminas, apófisis espinosa, articular y transversa, ¿no? Nuestro cuerpo vertebral va a ser el que se va a encargar de soportar el peso y va a tender a aumentar de tamaño a medida que se desciende por la columna vertebral. Ahora hablamos de las vértebras según las regiones, que como yo les había comentado, cada una se identificaba porque tenían una característica en especial. Disculpen chicos, ¿me logran escuchar? Sí, sí se te escucha. ¿Normal? Ok, bien. Entonces hablamos sobre las vértebras según regiones, en este caso de las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales eh, son las primeras 7 vértebras de la columna vertebral y estas van a estar ubicadas en la región del cuello. Estas vértebras eh, son enumeradas del 1 al 7, ¿no? Comenzando desde la base del cráneo hacia abajo. Aquí vamos a explicar C3, C4, C5, C7 y tenemos unos slides aparte para hablar sobre C1, C2 y C7. Aún así las vamos a mencionar, ¿no? C1, que conocemos como Atlas, por acá voy a anotarlo, conocemos como Atlas. C2, Axis. C3, C4, C5 vendrían a ser eh, todas nuestras vértebras cervicales y C7 es una vértebra predominante, ¿no? Porque esta vértebra es prominente, ¿no? La séptima vértebra es conocida como tal, como les había dicho, prominente, debido a su apófisis espinosa larga y eh, bastante denotada. Bien, en la vértebra cervical vamos a encontrar pedículos, láminas, también vamos a encontrar apófisis espinosa, apófisis articulares, el cuerpo, el foramen vertebral, o también conocido como conducto vertebral, y en este caso era diferente va a ser diferente al torácico y al lumbar, y ya lo van a ir notando. El tamaño del conducto y la forma de ese también va a variar, ¿no? Y en el caso de la apófisis transversa vamos a encontrar forámenes transversos también, ¿no? Y dentro de ellos el tubérculo anterior, el tubérculo posterior. Bien. Eh, Hablando de C3 a C6, estas vértebras tienen una estructura más típica, con cuerpos vertebrales más pequeños y apófisis espinosas bifurcadas, ¿no? ¿Qué significa bifurcadas? Que van a estar divididas en dos. Estas, como acá vemos, por ejemplo, las voy a ir señalando para que pueda ser un poco más vistoso para ustedes. Bien, ven que nuestra apófisis espinosa acá está dividida en dos, ¿no? Y esto es característico de nuestra vértebra cervical. En el caso de los pedículos, estos se van a unir a la apófisis transversa del cuerpo. Las láminas van a ser de forma cuadrilátera y estos, bueno, van a tener diámetros transversos mayores que los cervicales. Entonces aquí se pueden acordar como que las láminas son el diámetro transverso es mayor que el diámetro vertical. Bien, les comentaba también que estas vértebras van a permitir los movimientos variados del cuello, como la flexión, la extensión, la rotación o la inclinación. Bien, ¿cuáles son las funciones de las vértebras cervicales? Para pasar ya a indicar cada partecita de esto. Las vértebras cervicales nos van a dar soporte a la cabeza, van a brindarle movilidad, protección, ¿no? ¿Por qué hablamos de soporte? Porque estas vértebras van a soportar el peso de la cabeza, que es aproximadamente un 10% del peso vertebral. Entonces, estas vértebras cervicales que daban soporte.
Y en porcentajes, el peso de la cabeza es 10% del peso corporal. Bien, ¿por qué hablamos de movilidad? No, porque nos van a proporcionar movimiento al cuello, van a permitir los movimientos de flexión, como ya les había comentado, de extensión, de inclinación y de rotación, ¿no? Es algo que eso tienen que tenerlo en cuenta por si es que le llegan a preguntar también. ¿Por qué hablamos de protección de la médula espinal? Al igual que en el resto de la columna vertebral, las vértebras cervicales protegen la médula espinal, que estas que transmite las señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, ¿no? Nos permite esa comunicación. Bien, las vértebras cervicales, como tal, son esenciales para la estabilidad, para el movimiento de la cabeza y el cuello, y también desempeñan un papel crucial en la protección de las vías nerviosas que van a conectar nuestro cerebro con nuestro cuerpo. En la siguiente diapositiva tengo, por si quieren imprimir o guiarse, las partes ya colocadas. Vamos a aprovechar esta imagen para poder ir señalando nuestra vértebra cervical y que quede mucho más clara aún. Bien, lo que conocemos como la apófisis bifurcada, ¿no? O dividida en dos, eh, perdón, sí, bifurcadas, que van a estar divididas en dos, vamos a ir completándola. Aquí. Bien, tenemos nuestra apófisis espinosa. ¿Alguno de ustedes podría decirme qué es lo que encontramos por aquí? Las láminas. Sí, las láminas. Las láminas. Y si hablamos de estas que están un poquito más laterales, Apófisis transversas. estos de aquí son los tubérculos posteriores. No, tanto este como este son dos tubérculos. Este es el anterior y este es el posterior. Estos son parte de la apófisis transversa, ¿no? Entonces aquí ponemos apófisis transversa. Y aquí donde está un poco más detallado, como les había dicho el anterior, estos son tubérculos, tubérculo anterior, este vendría a ser el tubérculo El posterior. posterior. ¿Sí? Bien, lo que encontramos aquí en una forma semilunar son nuestras apófisis semilunares, que también son característicos de nuestra vértebra cervical. Bien, entonces encontramos una apófisis semilunar, la apófisis transversa que se dividía en dos, en tubérculos posteriores y anteriores. Encontramos nuestras láminas que eran cuadriláteras y nuestra apófisis espinosa que se dividía en dos. Bien, ahora pasamos a nuestras vértebras torácicas. ¿Qué pasa con estas vértebras? Estas vértebras van a ser un grupo de 12 vértebras que van a formar parte de nuestra columna y específicamente van a estar en la región media de la espalda. Se van a encontrar entre las vértebras cervicales, que van a ser las vértebras del cuello, como les había dicho, y las vértebras lumbares, que van a estar en nuestra parte baja de la espalda. Estas vértebras son identificadas con la letra T, ¿no? Y van a estar enumeradas desde T1 hasta T12. ¿Cuáles vendrían a ser las características principales de estas vértebras? Es que nos van a brindar conexión. ¿Con quiénes? Conexión con las costillas. Las vértebras torácicas son únicas en su estructura porque cada una de estas se va a articular con un par de costillas.
Estas articulaciones van a formar la caja torácica, que van a cumplir la función de protección. Y se preguntan, ¿qué va a proteger? Los órganos vitales, órganos como el corazón y los pulmones. Ahora, también es que tienen una curvatura sifótica, que vamos a hablar más allá, más adelante de las curvaturas de la columna, ¿no? Pero aquí las vamos a ir mencionando. Las vértebras torácicas van a formar una curvatura natural en forma de C, ¿no? De C invertida, llamada sifosis. Esta curvatura es importante para el equilibrio y para la distribución de las cargas a lo largo de la columna vertebral. Ahora, ¿cuál es el tamaño y la forma de estas vértebras? Las vértebras torácicas son más grandes y robustas que las vértebras cervicales. Como les decía, cada región tiene una particularidad, ¿no? Son más pequeñas que las vértebras lumbares, pero ¿qué vamos a encontrar aquí? Van a tener una apófisis espinosa que va a proyectarse hacia abajo, ¿no? Lo que les va a distinguir de otros tipos de vértebras. Entonces podríamos anotar aquí sus apófisis espinosas van a proyectarse, van proyectadas hacia abajo, ¿no? Y aquí podemos ver. Bien. Esto, como les dije, va a distinguirla de las demás vértebras. Ahora, cuando hablamos de funciones, ¿qué función cumple nuestra vértebra torácica como tal? Estas, además de proporcionar soporte a la caja torácica y de proteger a la médula espinal, van a brindar estabilidad. Brindan estabilidad y flexibilidad. ¿No? Flexibilidad al torso, ¿no? Pero esa región de la columna es menos móvil en comparación con las regiones cervicales y lumbares, debido a la restricción causada por la caja torácica. Bien, ahora vamos a indicar las partecitas y vamos a aprovechar estas vértebras. Como ya les había mencionado, tenemos en el siguiente slide están con ya todas las partes señaladas, pero nosotros vamos a aprovechar esta para poder identificar cada parte. Vamos a encontrar pedículos, láminas, apófisis espinosas, apófisis articulares, transversas, foramen vertebral y el cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, acá nuestra apófisis transversa no está bifurcada, tampoco nuestro agujero vertebral está en forma de triángulo, ¿no? Más bien, tiene una forma circular aquí. Y nuestras láminas son cuadradas, ¿no? Bien, vamos a ir reconociendo entonces. Esta vendría a ser nuestra apófisis espinosa. Nuestras láminas. Por aquí tenemos el cuerpo vertebral. ¿No? Tenemos nuestro cuerpo vertebral, nuestro agujero vertebral o también nuestro conducto vertebral. Nuestros pedículos y nuestros apófisis articulares. Ahora, nuestras apófisis, nuestro cuerpo va a presentar hemicarillas articulares. Y esto va a ser característico de nuestras vértebras torácicas. ¿Por qué? ¿Dónde las vamos a encontrar? Bien, aquí nosotros vemos nuestra hemicarilla articular. Si estas eran nuestras apófisis articulares, perdón, aquí encontrábamos nuestras hemicarillas. Eso también se le podría decir fosita articular no, fosita costal superior. Sí, también la conocen como fosita costal. En este caso sería inferior, ¿no? La de aquí, a la que estoy señalando ahorita, inferior, ¿no? La que está ahí es la superior. Yo también
como fositas costales, ¿no? En mi carillas, voy a colocar los dos nombres, en mi carillas articulares o fositas costales. Aquí, esto que está de celeste, no sé si ayudaría un poco si lo pinto de azul, son lo que conocemos como las carillas articulares. Sería costo transversas. Bien, O también creo que tiene nombre de fosita costal de la apófisis transversa, ¿no? sí. También pueden usar también ese nombre, también la van a encontrar seguramente en unas preguntas. Depende también de su doctor de práctica, ¿no? Pueden usar como carillas o fositas. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, todo está bien. Bien, algo que también sería importante mencionar es sobre los posibles problemas que pueden encontrar en estas vértebras torácicas, ¿no? Por si les que le llegan a preguntar. Por ejemplo, estas pueden verse afectadas por diversas condiciones, como es el caso de la cifosis anormal o lo que nosotros conocemos como la escoliosis, ¿no? Hay una curvatura lateral o por fracturas por comprensión, también que son comunes em, en pacientes con osteoporosis, ¿no? Esos problemas pueden generar dolor, también vamos a notar que hay deformidades y evidentemente limitaciones en el movimiento. ¿Ok? Entonces, si hablamos de unos posibles problemas, ¿no? Escoliosis o fracturas por compresión. Y eso les había dicho que eran pacientes con osteoporosis. Bien, pasemos a las vértebras lumbares. Bien, ahora, ¿de qué tratan las vértebras lumbares, no? Ahora, bien, si las otras cumplen función de estabilidad, de flexión, de movimiento, ¿en qué se parecerá esta vértebra con las demás? Estas vértebras se van a enumerar del 1 al 5, ¿no? Son grandes, son robustas, van a estar ubicadas en la parte inferior de la espalda y van a formar la sección lumbar de la columna vertebral. Son las responsables de soportar la mayor parte del peso corporal, además de permitir una amplia gama de movimientos. ¿Se acuerdan cuáles eran las vértebras que se restringía un poco el movimiento? ¿Cervicales? No, las torácicas. Justamente porque ahí se usaba la caja torácica, ¿no? Había una mayor limitación. De hecho, las cervicales son donde se genera un poco más de movimiento al cuello, ¿no? Como la flexión, la extensión, ¿no? Y si es que en caso les llegaran a preguntar, movimiento al cuello, las cervicales, ¿no? Las lumbares también van a generar movimiento. Las lumbares, perdón, las torácicas son las que se van a restringir un poco. Ah, ¿Cuáles son claro. las? Creo que, incluso creo que, disculpa que te interrumpa, la ¿No? C2 creo que permitía el movimiento cuando una persona, por ejemplo, este, hacía como que un gesto de negación. Sí, exacto, exacto. Ese es el axis. Ahorita vamos a hablar justamente también de ese, pero era el que generaba el movimiento. Bien, respecto a las características principales de estas vértebras, em, son las más, son las más grandes a comparación de las otras, ¿no? Son, tienen bastante soporte, ya que se van a, como tal, como su propio nombre lo dice, va a soportar toda la columna vertebral, y estos tienen cuerpos vertebrales gruesos, ¿no? Y estos
gruesos y anchos, ¿no? Podría decir, que van a soportar el peso del torso y la parte superior del cuerpo. Ahora, ¿qué pasa con la apófisis espinosa? Vamos a ir señalando un poco para que se puedan ubicar. Esta cuenta con pedículos, cuenta con láminas, apófisis espinosa, articulares, cuerpo y foramen vertebral. Entonces vamos a ir señalando nuestro cuerpo vertebral. Por aquí encontramos nuestro... Es un corazón. No es un corazón. Bien. Nuestro conducto vertebral, que si se dan cuenta es de forma triangular, aquí, es de forma triangular y es más pequeña en comparación del, por ejemplo, el agujero de la vértebra cervical, que era un poco más grande. Aquí, ¿qué notan en nuestra apófisis transversa? ¿Tiene algo en particular? Identifíquenla aquí. ¿Cuál? ¿La apófisis transversa? Perdón, la apófisis espinosa. Ah, de las lumbares es que eran más cuadriláteras, más gruesas. Sí. Y por ejemplo, aquí nuestras apófisis transversas son aplanadas, a diferencia de otras, ¿no? Por ejemplo, la apófisis espinosa en algunas eran bifurcadas, pero en el caso de las lumbares las vamos a encontrar como cuadriláteras horizontales, ¿no? En este caso, son cortas, nuestras apófisis espinosas son cortas y gruesas. Las torácicas se acuerdan que iban para abajo, eran un poco más largas. Estas van a ser un poco más cortas, se van a proyectar hacia atrás, casi horizontalmente, ¿no? Estas estructuras van a servir como puntos de anclaje para los músculos y los ligamentos de la espalda. Entonces, como ustedes saben, las vértebras están divididas, están separadas por discos intervertebrales, ¿no? Entre cada vértebra se van a encontrar los discos intervertebrales que van a actuar como amortiguadores, absorbiendo el impacto y permitiendo la flexibilidad de nuestra columna, ¿no? ¿Qué pasaría si es que no hubiera un disco intervertebral? Como que habría mucho más fricción entre vértebra y vértebra y realmente como que terminaríamos como que limitándonos el movimiento, no habría mucho dolor también. Pero estos discos intervertebrales van a amortiguar eso y van a facilitar el movimiento. Ahora, ¿qué notamos en nuestro cuerpo vertebral? Este va a ser voluminoso. Lo vemos un poquito más gordito por aquí. Ya hablamos sobre el conducto vertebral, hablamos también sobre las láminas, que esas van a ser cuadriláteras. Y voy a los pedículos que van a unir, los pedículos que van a unir las apófisis transversas al cuerpo. Bien, les había dicho que estas iban del L1 a L5. Respecto al movimiento, las vértebras lumbares van a permitir movimientos como flexión, el inclinarse hacia adelante, la extensión, es enderezarse o inclinarse hacia atrás, ¿no? Y una cantidad limitada de rotación. Esta región en particular es importante para nuestra estabilidad y nuestra movilidad del tronco. ¿Qué pasa con nuestro foramen vertebral? O nuestro conducto vertebral, ¿no? Como sabemos, este va a ser el espacio donde la médula va a pasar la médula espinal. Este es más estrecho en la región lumbar, a diferencia de otras regiones. Sin embargo, nuestra médula espinal en sí termina cerca de la primera o segunda vértebra lumbar. Las raíces nerviosas van a continuarse hacia abajo en un grupo conocido como la cola de caballo o una cauda equina. Eh, ¿Cuáles van a ser las funciones de nuestra vértebra lumbar? Como que nuestras funciones destacadas, ¿no? Las que vamos a reconocer como tal. Ya les había comentado, soporte del peso corporal, movilidad y flexibilidad y protección de las raíces nerviosas, ¿no? A pesar de que nuestra médula espinal termina cerca de esta región, como ya les había comentado en L2, las vértebras lumbares protegen las raíces nerviosas que van a continuar hacia las piernas y hasta nuestra parte inferior del cuerpo. Entonces le decía que en el soporte
que se encargaban de la mayor parte de nuestro cuerpo, que el soporte de la mayor parte de nuestro cuerpo, y esto los hace importantes y esenciales para poder realizar todas nuestras actividades cotidianas, como el simple hecho de estar de pie, caminar o levantar objetos, ¿no? Hay una amplia gama de movimientos del torso, del tronco, y son fundamentales para la postura. Entonces, las vértebras lumbares, podríamos decir que esas juegan un papel importante en la estructura y función del cuerpo, ¿no? Y nos va a proporcionar fuerza, va a ser importante para poder mantener la estabilidad y movilidad diaria. Ahora hablemos del sacro y el coxis. Inicialmente, el sacro y el coxis van a ser dos estructuras óseas situadas en la parte inferior de nuestra columna vertebral. Y esas van a tener un papel fundamental en la estabilidad y el soporte del cuerpo. Cuando hablamos del sacro, este es un hueso triangular. No sé si es que logra verle un poquito la formita. Esta se va a encontrar en la base de la columna vertebral entre las vértebras lumbares y el coxis. Está formado por la fusión de 5 vértebras. Entonces, algo que tal vez no habían escuchado en las demás vértebras es que no es la palabra fusión. Si hablan de vértebras fusionadas, sacro. ¿Ya? Está formado por, como dije, por la fusión de estas 5 vértebras. Y bueno, ¿cuáles van a ser las funciones de estas? Nos van a brindar soporte, van a brindar conducción también, eh, y inserciones, ¿no? Bien, cuando hablamos del soporte es porque el sacro va a conectar la columna vertebral con la pelvis. Mm, Otros conectaban, por ejemplo, este, el cuello con la cabeza, ¿no? En este caso, a unir la columna vertebral y la pelvis. Bien, sus articulaciones con los demás huesos ilíacos van a formar las articulaciones sacroiliacas. Acá vamos a encontrar articulaciones sacroiliacas, las cuales son fundamentales para brindarnos la estabilidad, para la distribución del peso entre la columna vertebral y nuestras piernas, ¿no? Cuando hablaba de conducción, es que aquí aparece algo importante que conocemos como el canal sacro. Es que este va a contener un canal que protege las raíces nerviosas. Entonces aquí vamos a poner canal sacro y vamos a relacionarlas con las raíces nerviosas, que van a generar protección. Bien, ¿de dónde nacen esas raíces nerviosas? De la médula espinal. ¿Y hacia dónde van? Hacia la parte baja del cuerpo. Ahora, les había comentado que existían, aquí vamos a encontrar inserciones musculares, ¿no? Debido a que el sacro sirve como un punto de inserción para varios músculos y ligamentos importantes, que nos van a ayudar para la estabilidad y el movimiento de la pelvis y las piernas. Bien, aquí vamos a aprovechar en identificar las partecitas. Tenemos a nuestro sacro. Por aquí ven circulitos. Aquí. Estos son los agujeros sacro anteriores. Agujeros sacro anteriores. Y si existen agujeros anteriores, existirán agujeros posteriores, ¿verdad? Entonces aquí encontramos, desde una vista posterior, desde la cara dorsal, agujeros aquí. Bueno, acá también está, pero lo voy a indicar acá. Agujeros sacros posteriores. Por aquí, en la cara dorsal encontramos más estructuras anatómicas. Acá encontramos un orificio proximal. Por aquí encontramos una cresta. Acá también encontramos otra cresta. Y por aquí otra cresta. ¿Cómo se llamarán estas? Vamos a poner C de cresta.
cresta sacra media. Esta será una cresta sacra intermedia. Y esta es la que está un poco más lateral, será una cresta sacra lateral. Y desde una cara ventral vamos a encontrar, bueno, acá ya está indicado, desde la base vamos a encontrar también estructuras anatómicas como la tuberosidad sacra. ¿Dónde se encuentra ubicada la tuberosidad? Aquí. No sé muy cómo. Tuberosidad sacra. Por aquí encontramos nuestra cara articular. Será una cara articular para el hueso ilíaco. No, para el músculo ilíaco. Y esta es una parte distal de inserción de ligamentos. Esta es la parte distal. Aquí encontramos dos ligamentos. ¿Cuáles son? El ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso. Desde una base vamos a reconocer las estructuras anatómicas como acá, vamos a- como la superficie de articulación lumbosacra, que va a ser esta de acá, y por aquí encontraré los alerones del sacro. Alerones del sacro. Bien. Desde una cara pélvica vamos a encontrar más estructuras anatómicas en el coxis. Por acá estará la asta del coxis. La base del coxis será esto de acá. Por aquí encontramos la asta. Esto será la base. La base del coxis. Por aquí encontramos nuestra vértebra coxigia, ¿no? Que se va a dividir en cuatro partes. Esta será la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Bien, si todo esto es nuestra vértebra coxigia, no son nuestras vértebras coxigias, ¿cómo se llamará la primera? Primera vértebra coxigia. Aquí, segunda vértebra coxigia. Tercera vértebra coxigia. Y por aquí será nuestra cuarta vértebra coxigia, ¿no? Y esto vendría a ser nuestro vértice. Bien. ¿De qué nos estamos olvidando? Nos estamos olvidando de nuestra apófisis transversa. Esto de acá es nuestra apófisis transversa. Bien. Y desde una cara dorsal vamos a encontrar, me parece, aquí no encontramos estructuras.
Aquí, desde una cara pélvica, encontramos lo que ya les había comentado, la asa del coxis, la base, la apófisis y las vértebras coxígeas. Bien. Ahora encontramos nuestras vértebras con características particulares. Aquí, ¿se acuerdan que habíamos dejado de lado algunas vértebras cervicales, que eran la C1, eran la C2 y eran la C7? La C1 era el Atlas. ¿Y qué hablamos del Atlas? Perdón. Eh, para cerrar coxis, no sé si es que había comentado, eh, también sobre la protección, creo que es un límite. Voy acá a anotar las 4 funciones, ya que en los PPTs como tal están las imágenes, ¿no? Pero para que les pueda servir y sea un poco más factible, voy a anotar las funciones. Ya, acá. Que era soporte, por acá, protección. ¿Qué protegía? Protegía las estructuras que se encuentran dentro de la región pélvica, ¿no? Dentro de la región pélvica. Eso de acá significa región pélvica, ¿ya? Y también van a ayudar al cierre de la cavidad pélvica. ¿Qué más? Sí, creo que eso sería básicamente. Voy a poner acá. Pues, de las que hemos hablado. Ahora, ¿cuáles serían los problemas que podemos encontrar aquí en el coxis? Mm, voy a usar. ¿Tienen alguna idea de qué problemas podríamos encontrar? Fractura. Mm, sí, pero mire, algo conocido como coxigotinia. Coxigotinia. Que esto básicamente es dolor en el coxis. ¿Y de qué trata esto? Mm, Pues es una afección que va a resultar de una lesión, ¿no? Como tú has dicho, como un golpe de una caída o de una presión prolongada también sobre esta parte de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué puede generar este dolor? Puede generar dificultad al sentarse, ¿no? Y por ende va a haber una cierta limitación. Y también al sentarse, al levantarse, ¿no? Ahora, existen otros problemas sacroiliacos afectados por trastornos como lo que es la disfunción de las articulaciones sacroiliacas, ya que ¿no? Estas van a poder causar dolor en la parte baja de la espalda y las piernas. Esto puede ser el resultado de lesiones, inflamaciones o hasta incluso un desgaste natural con la edad, ¿no? Ambos huesos son pequeños, sí, pero en comparación con otras estructuras de la columna van a jugar un papel muy importante en la movilidad y en el soporte, ¿no? A la vez la estabilidad del cuerpo. Entonces voy a poner aquí que existen otros problemas sacroiliacos, ¿sí? Que tienen que ver con el desgaste del hueso y disfunción de las articulaciones sacroiliacas. Estoy intentando agregar un poco más de información para que esta no sea la misma clase que ya hemos tenido. Bien, respecto al Atlas, como les había comentado,
esta va a ser la primera vértebra cervical que no conocemos como tal, como el atlas, y es notable por su apófisis odontoides. No, perdón. Esta es la primera vértebra cervical, que es conocida, como les había dicho, como el atlas, ¿no? Y que va a tener una estructura particular. ¿Por qué? Porque esta va a carecer del cuerpo vertebral. ¿Eh? No, no la encontramos aquí. Es nulo, ¿no? Ya está adaptada para poder como tal sostener el cráneo y va a permitir el movimiento de sí de la cabeza, ¿no? Va a haber una flexión y una extensión. Entonces, aquí nosotros encontramos también las partes. ¿Me podrían decir qué es esto que encontramos acá? El foramen vertebral. Ujú, el foramen vertebral o conducto vertebral. Bien, ¿qué encontramos por aquí? ¿Qué formita tendrá esta? Así está. Acá también. ¿Son las láminas? No, son los arcos. Son los arcos, ¿no? Pero claro, o sea, nosotros lo vemos ahí, en otras vértebras lo podríamos identificar así. Pero aquí, si ven, acá nuestra vértebra cervical no tiene ni apófisis espinosa y tampoco tiene cuerpo vertebral. Entonces, aquí forma un arco, ¿no? Hay una forma de un arco. Hay un em, arco anterior y esto sería un arco posterior, ¿ok? ¿Qué más podemos identificar por aquí? ¿Esto qué vendría a ser? La carilla articular superior. No, esto de acá, esto. ¿Sería una apófisis? No, apófisis transversa. Sí, apófisis transversa. Si esto es nuestra apófisis transversa, ¿qué tendrá acá? Agujero transverso o foramen Sí, transverso. exacto. Estas son las partes de nuestro atlas, ¿no? Como les dije, van a soportar todo el cráneo y van a permitir el movimiento del sí, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. ¿Qué pasa con el atlas? También, desde una vista inferior, vamos a volver a identificar. ¿Se acuerdan que les decía que había acá? El arco anterior. Exacto, el arco anterior. ¿Y el de abajo? El arco posterior. ¿Te acuerdas que mencionaste una carilla? Sí, ¿cómo se llama? La carilla articular superior, que es para el cóndilo occipital, me parece. Exacto. Acá estaría la carilla articular inferior. Acá, carilla articular. Pero esto lo vemos desde una vista inferior. Carilla articular inferior. Y la que estaba aquí, la que era la que tú me comentabas, la que no habíamos señalado, era la carilla, ay, perdón, pinta de otro color. Ya. Esta era la carilla articular superior. Superior. Y acá está la carilla articular inferior. Acá encontramos los agujeros transversos
y la apófisis transversa. Mejor lo anoto, no se vayan para mí. Transversa. Bien. Tenemos también desde una vista posterior y una vista anterior. ¿Qué estructuras anatómicas encontraremos? Desde una vista anterior, que solamente hay una estructura. Este pequeño vértice de acá. Tubérculo. ¿Qué tubérculo? Tubérculo anterior. Bien. Si hay un tubérculo anterior, ¿habrá un tubérculo posterior? Sí, aquí un tubérculo posterior. ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos el surco de la arteria vertebral. Por aquí pasa la arteria vertebral. Será el surco de la arteria vertebral. Y por acá pasará la superficie, y por acá estará la superficie articular. Eso Por también aquí, es la fosita para el diente del axis, ¿no? sí, también. Esa cosita. Aquí encontramos el tubérculo del ligamento transverso. Y por acá finalmente encontramos la articulación. Acá, donde está la articulación. Atlanto, atlantoazoidea. Bien. Ahora hablemos sobre el axis. El axis o la segunda vértebra cervical. ¿Qué podemos saber de esto? Es reconocida por su apófisis odontoide, lo del diente del axis, que se va a proyectar hacia arriba y encaja en el atlas. Justo lo que te comentaba, ¿te acuerdas de la superficie articular? Sí. Bien, esas se van a proyectar hacia arriba y van a encajar en el atlas, ¿no? ¿Qué movimiento va a permitir? El no, hacia los lados, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Cómo era el movimiento de la primera vértebra cervical? De afirmación. La afirmación. Si esta afirmación sería de arriba hacia abajo. Y esta va de los lados, de cada lado. Bien, aquí vamos a irnos a las estructuras anatómicas. Vamos a encontrar desde una vista. Uy, perdón. Desde una vista posterior, posterior superior, vamos a encontrar nuestras láminas. Primero, vamos con nuestras láminas. Aquí ya no sería arco porque ya están formando nuestra apófisis espinosa. ¿Se acuerdan que las láminas son las que van a formar la apófisis espinosa? Entonces aquí encontramos nuestras dos láminas. ¿Qué más, qué más visualizan en esta imagen? ¿Qué más podrían reconocer? Las carillas articulares superiores que son para el atlas. Ujú. Acá. También el diente del axis. Sí, nuestra apófisis odontoides. Por acá encontraremos nuestro cuerpo. Por acá encontraremos nuestros pedículos. Ujú.
Por aquí encontraremos nuestro agujero vertebral. Por aquí, esto de acá será nuestra carilla articular. Esa sería Carilla, la inferior, ¿verdad? ¿perdón? Inferior, sí, la inferior. Sí. Aquí justo la que está de moradito es la superior. Por acá estará nuestra apófisis espinosa. Y por acá tendremos, ¿te acuerdas de esta parte? No sé si Octavio también puede escribir en el chat. La apófisis transversa con su agujero transverso. Exacto. Bien. Ahora, si vemos desde una vista lateral, ¿qué estructuras anatómicas encontraremos? Aquí vamos a encontrar tres estructuras, nuestras carillas articulares, dos carillas que van a ser anterior y posterior. En este caso encontramos nuestra carilla articular. ¿Anterior? ¿Esa será anterior o posterior? Anterior, sí. Y esta será nuestra carilla articular Posterior. y posterior. Y se preguntarán, ¿qué es esto de acá? Esto es conocido como la aquí, escotadura vertebral inferior. Esto de acá. Bien. Hasta aquí acabamos con axis. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Todo está claro. Listo. Pasamos con la séptima vértebra cervical, también conocida como vértebra prominente. Entonces, ¿qué pasa? Que es que debido a su apófisis espinosa larga y prominente, esta puede palparse fácilmente en la base del cuello. Si ustedes intentan palparse el cuello, van a notar algo que va a sobresalir, lo más prominente ahí. Ustedes lo palpan y eso de ahí es su séptima vértebra cervical, ¿no? Esta va a marcar la transición entre la columna cervical y la torácica, ¿no? Es como el límite, la fronterita. Bien. Entonces aquí encontraremos nuestro agujero vertebral que está en forma triangular, nuestra apófisis espinosa, nuestras apófisis transversas, nuestro cuerpo vertebral, nuestros pedículos, nuestras láminas, nuestro cuerpo vertebral. ¿Y qué debíamos reconocer aquí? Que estas apófisis son largas y prominentes. Y por esa razón podíamos palparlas. Esto va a ser la transición entre la columna cervical y torácica. Bien. Una vez terminado esto, con un pequeño review de todo esto, ¿qué habíamos dicho? Que la columna vertebral era importante para el cuerpo humano, ¿no?
que estaba compuesta por 33 vértebras, estaban distribuidas en 5 regiones, que eran la cervical, la torácica, la lumbar, eh, la sacra y coxigia. Las vértebras cervicales iban enumeradas del 1 al 7 y estaban en el cuello, que van a permitir movilidad a la cabeza. La región lumbar, que iba del 1 al 5, se va a encontrar en la parte más baja de nuestra espalda y va a estar compuesta por 5 vértebras, ¿no? Estas se van a caracterizar porque son grandes y fuertes y van a soportar la mayor parte del peso corporal y también van a permitir movilidad como la flexión y la extensión del tronco. Cada sección de la columna tiene un papel importante y específico en la protección de la médula espinal, ¿no? Y también va a dar soporte estructural y la movilidad del cuerpo. La que tenía alguna limitación era la torácica. Encontrábamos también que en el sacro las vértebras estaban fusionadas y iba a haber mayor inserciones de ligamentos y de músculos. Bien. Entonces aquí, ¿cómo reconocemos una vértebra vertebral? ¿No? Por sus estructuras. Porque cada una en particular, dependiendo de la región en la que se encontraban, a estar, iban a tener sus estructuras anatómicas diferentes, ¿no? Y cada una va a tener en algo en particular, como ya les había mencionado. Algunas iban a estar bifurcadas, en algunos casos los agujeros vertebrales iban a ser de forma triangular, de forma circular, y en algunas iban a haber mayores inserciones, ¿no? Como es el caso del sacro. Otras iban a permitir mayor flexión, mayor movilidad, y otras iban a generar mayor soporte. Ahora, la columna vertebral, o también conocida como raquis, eh, que también usan este término para hablar sobre la columna, eh, en su totalidad, ¿no? Incluyendo todas las vértebras, según la región en la que esté, y las estructuras asociadas, como lo es los discos intervertebrales o los ligamentos, y ya más adelante hablaremos de los músculos que la rodean, se utiliza con mayor frecuencia en contextos médicos, ¿no? En el caso de columna vertebral, me hago referencia al nombre, ¿no? Raquis, sobre todo, se utiliza con frecuencia en contextos médicos para poder describir una estructura en su conjunto. Entonces, ¿cuáles son sus estructuras? Las vértebras, los discos, la médula espinal y los nervios, los ligamentos y los músculos. ¿Qué habíamos dicho de las vértebras? Que habían 33 vértebras y que se clasificaban en cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxigias, ¿no? ¿Y qué habíamos adicionado en los discos intervertebrales? Eran los que iban a separar una vértebra de otra. Entonces, estas van a actuar como amortiguadores y van a permitir la flexibilidad de la columna. Como tal, la columna vertebral tiene funciones de protección, de sostén, de movimientos y de inserciones musculares. Entonces, habíamos dicho que dentro de la estructura del raquis, vamos a usar ese término, del raquis, y vamos a encontrar eh, las vértebras, ¿no? Cervicales, torácicas, lumbares, sacro y coxigias. Bien. Y en segundo lugar, íbamos a encontrar los discos intervertebrales. Y estos iban a servir de amortiguadores. ¿Y qué pasaba con la médula espinal? La médula espinal. Bien. Y los nervios también, ¿no? Las raíces nerviosas por aquí. ¿Qué pasa con estas? Que el raquis las va a proteger, va a generar una función de protección, en este caso. Y bueno, protege la médula espinal, que como sabemos va a ser una estructura nerviosa que corre a lo largo del interior de la columna vertebral, transmitiendo señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. Entonces, ¿qué se puede hacer desde la médula espinal? Desde esta médula van a salir las raíces nerviosas que se van a distribuir a diferentes partes de nuestro cuerpo. Luego tenemos los ligamentos
y los músculos. ¿Qué pasan con estos? Que van a proporcionar estabilidad, van a proporcionar sostén y también van a permitir movimientos de la columna, ¿no? Movimientos de la columna. Bien, respecto a sus funciones, ¿no? Ya aquí habíamos mencionado, este era el primero, de vértebras, que se clasificaban y todo eso, ¿no? Cervicales, torácicas, lumbares y sacras. Y las coxillas también. Bien. Dentro de las funciones habíamos encontrado protección, soporte, movimiento y amortiguación. Sobre todo quiero hacer énfasis en la amortiguación, porque los discos intervertebrales van a ser muy importantes, ¿no? Porque van a absorber los impactos y van a reducir la tensión en la columna, en la columna durante durante las actividades diarias. Entonces, eso lo puedo ir anotando acá para que no se olvide, y es que estos discos intervertebrales van a absorber los impactos. ¿Y y qué va a producir? Van a reducir la tensión en la columna vertebral. Bien. Entonces, habíamos dicho que este raquis era esencial para la integridad estructural de todo nuestro cuerpo y va a jugar un papel importante en la movilidad, en la protección neurológica y la capacidad de poder mantener una postura erguida. Hablemos sobre las curvaturas de la columna. Ahora, estas curvaturas son importantes eh, porque van a proteger, van a absorber los impactos, ¿no? ¿Qué pasa? Que la columna vertebral no es completamente recta. Si ven aquí, dibujo, ¿no? Hay como que depresiones aquí, curvas, no es recta. Y justamente por esta razón, porque tiene curvaturas naturales, eh, nos va a permitir eh, que puedan generar funciones como de soporte, movilidad y absorción. Estas curvaturas ayudan a distribuir el peso del cuerpo de manera equilibrada y permitir que la columna sea flexible y resistente, ¿no? Entonces, por qué es curva? Para que pueda haber un equilibrio de peso, ¿no? Em, bien, estas curvaturas normales de la columna vertebral se van a dividir en dos tipos, ¿no? Estas pueden ser lordosis y cifosis. Entonces, preguntarán, ¿cómo puedo reconocer lordosis de cifosis? ¿No? La lordosis eh, va a comprender las curvaturas cervicales y las curvaturas lumbares. Entonces, aquí encontramos nuestra curvatura cervical y aquí nuestra curvatura lumbar. Era justo lo que le decía, ¿no? Lordosis cervical y lordosis lumbar. La cervical, bien, la columna va a presentar una curvatura hacia adentro, que va a ser cóncava en la región del cuello. Esto nos va a permitir equilibrar la cabeza sobre los hombros y va a permitir la movilidad del cuello. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que esta era cóncava. Aquí, cóncava. Y iban a proporcionar equilibrio. Equilibrio y la distribución del peso, pues, ¿no? Bien. Cuando hablamos de la curvatura lumbar, esa también va a ser cóncava. Cóncava. Y
se va a encontrar en la parte baja de la espalda, ¿no? En la parte baja. Bien, esta va a ser importante también para la estabilidad y la distribución del peso corporal, ¿no? Especialmente cuando estamos de pie o cuando estamos caminando. Entonces, este va a ser para los movimientos de pie o caminando de una actividad diaria y estos movimientos para el cuerpo, para el cuello. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las curvaturas torácicas y sacras? ¿Esas cómo se conocen? Como tifosis. Y aquí encontramos nuestra curvatura torácica, acá encontramos nuestra curvatura sacra. ¿Qué pasa con estas? En la parte superior, así como en la curvatura, en la lordosis, iba a haber una curvatura superior que iba a ser las cervicales, acá también encontramos a nuestras curvaturas torácicas. Estas van a estar en la parte superior de la espalda. Como sabemos, la columna tiene una curvatura convexa aquí, convexa. Es como que si estuviera botando esa parte de nuestra columna, ¿no? Y en el otro va hacia adentro. Aquí es más pronunciada y ayuda a proteger los órganos del tórax, como el corazón y los pulmones. Entonces, ¿qué genera esto? Protección, ¿no? De nuestros órganos eh, del tórax. ¿Y qué pasa con la curvatura sacra? La región sacra también tiene una curvatura convexa que funciona con el coxis y contribuye a la estabilidad de la pelvis. ¿Cuál es la importancia de las curvaturas? Es que al fin y al cabo estas van a distribuir nuestro peso, ¿no? Y van a equilibrar, va a mantener el equilibrio como tal, va a minimizar la presión en las vértebras individuales. Ahora, también decimos que absorben los impactos porque van a actuar como un sistema de amortiguación natural y van a reducir el impacto de actividades como caminar, correr y saltar, ¿no? También nos genera flexibilidad y movilidad porque permiten que como tal la columna vertebral sea flexible. Y al ser flexible va a facilitar los movimientos, ¿no? Y van a desarrollarse como movimientos como flexión, extensión y rotación. Ahora, ¿estos tienen algún impacto en la postura y el equilibrio? Sí, van a contribuir a la capacidad al cuerpo para poder mantenerse en esa postura, en una postura erguida y mantener un equilibrio adecuado. Bien, aquí justo les hablaba, ¿no? De la flexión, la extensión, la lateralidad, de las curvaturas cervicales, curvaturas torácicas, curvaturas lumbares y curvaturas sacras, ¿no? Algunas generaban protección. ¿Cuáles eran las curvaturas que generaban protección a los órganos? Disculpe, ¿puedes repetir la pregunta? Es que te escuché medio entrecortada. No te preocupes, te vuelvo a repetir la pregunta. Te decía, ¿cuál eran la curvatura que generaba protección a los órganos? Ah, tifosis. Sí, sí era sifosis, pero ¿era torácica o sacra? Era torácica. Sí, torácicas. Bien, ya para culminar, vamos a hablar sobre los discos intervertebrales, ¿no? Y los movimientos. Los discos intervertebrales son estructuras cartilaginosas. Acá voy a ponerlas. Que van a estar situadas, como les había dicho, van a generar un sistema de amortiguación, van a estar situadas entre las vértebras de la columna vertebral
van a generar movilidad, absorción y protección. Entonces, estos discos van a tener un núcleo pulposo, que esta va a ser la parte, sus partes. ¿Qué pasa? Que esta es la parte central del disco. Tiene una consistencia gelatinosa eh, y va a estar compuesta principalmente por agua, por colágeno y también por proteoglicanos, ¿no? ¿Qué va a generar? O sea, ¿cuál es la función de estos? La absorción y distribución de cargas y presiones que va a soportar la columna vertebral. Entonces, estos como tal tienen la función de amortiguadores, ¿no? Distribuyendo las fuerzas. También vamos a encontrar el anillo fibroso, que va a ser el de acá. El anillo fibroso. Estas es la parte externa del disco, es la parte externa, y va a estar formada por capas concéntricas de fibras de colágeno que van a rodear el núcleo pulposo. Estas fibras están en distintas direcciones para poder resistir la fuerza de torsión y tensión. Entonces aquí van a estar en diferentes direcciones para resistir esas fuerzas que les he mencionado. Bien, como ya les había dicho, aquí iba a generar, bueno, para recapitular las funciones, ¿no? Iban a facilitar el movimiento, iba a haber un mantenimiento de la altura y la forma de la columna, y va a haber la absorción de impactos. Entonces aquí pueden ver la extensión, pueden ver lo de la inclinación lateral, también el núcleo pulposo, ya les había dicho que ese es el anillo fibroso que va a generar protección al núcleo pulposo y va a resistir la fuerza de torsión y tensión, y estas iban a estar en diferentes direcciones, ¿no? Esta es una vértebra y este es el disco intervertebral, ¿no? Que iba a generar la amortiguación. Bien, ¿cuáles son los problemas más comunes asociados a estos discos? La hernia discal. La hernia discal, aquí vemos esta información, ocurre cuando el núcleo pulposo se desplaza y sobresale a través de una fisura en el anillo fibroso. Esto puede generar una cierta presión a los nervios cercanos, causando dolor, debilidad o entumecimiento de las extremidades. Entonces, este era el núcleo pulposo, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Iba a haber una fisura y este núcleo de aquí iba a empezar a sobresalir. ¿No? Empieza a sobresalir y esto vendría a ser la hernia discal, ¿no? Y esta hernia discal iba a generar esa debilidad, ¿no? Y ese entumecimiento en las extremidades. No solamente eso, ¿no? ¿Qué problemas también encontramos? El desgaste o la deshidratación. ¿Qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo, eh, se puede causar una pérdida de agua en el núcleo pulposo. Esto eh, va a provocar una disminución en la altura del disco y va a aumentar la fricción entre las vértebras, lo que puede resultar muy doloroso y al final va a generar una rigidez. Ahora, como dije, va a haber esa degeneración del disco, ¿no? Que con el tiempo estos van a perder hidratación por el mismo hecho que de esto van a perder elasticidad y va a reducir su capacidad de absorber impactos. Entonces ya no va a ser ya el sistema de amortiguación ya no va a ser tan útil como lo era antes. Y esto es común en personas, en adultos mayores, ¿no? Y puede llevar a condiciones como dolor lumbar crónico. Bien, finalmente vamos a hablar de lumbalgia y lumbociática. Entonces,
Ya habíamos hablado que esta inflamación que generaba dolor, ¿verdad? Generaba dolor, encontramos que había cierto desgaste porque perdíamos agua, ¿no? Y iba a haber, eh, bien, iba a haber provocarse cierta rigidez. Entonces, ¿qué pasa? La lumbalgia y la lumbociática son dos condiciones relacionadas con el dolor en la región lumbar. ¿Dónde va a estar? ¿Cómo vamos a reconocer este dolor? Porque va a estar en la parte baja de la espalda, ¿no? Estos van a tener diferentes características y también causas diferentes. ¿Qué pasa con el lumbalgia? Aquí pondré lumbalgia. Eh, es un término, ¿no? Un término médico que se refiere al dolor localizado en la región lumbar. Una de las causas más comunes de consulta médica puede ser desde un dolor leve y constante hasta un dolor agudo y debilitante. ¿Cuáles son una de las causas? Esfuerzos excesivos, levantar objetos pesados de manera no adecuada o movimientos bruscos para generar tensiones o distensiones en los músculos y en los ligamentos de la región lumbar. Entonces, dentro de eso vamos a poner causas, entre ellas esfuerzos excesivos. El segundo serán problemas degenerativos. También estará una postura inadecuada, eso generará dolor. No sé si les ha pasado también cuando han estado como que doblados o han estado como que en una posición incorrecta, al final del día llegan con un dolor lumbar, ¿no? Como que algo que les molesta. Eso es conocido como una lumbalgia. Claro que esto puede ser de un dolor leve, como les dije, eso puede ir incrementando, puede ser más frecuente y se puede volver un dolor agudo y debilitante, ¿no? Ahora, también traumatismos, golpes, ¿no? Bien. Ahora, pregunta, ¿el estrés y la ansiedad podrían contribuir al dolor lumbar? Sí. El estrés y la ansiedad. ¿Por qué estos pueden contribuir? Porque estos van a generar tensión. Y al generar tensión va a haber cierta rigidez, ¿no? Cierta rigidez y eso va a terminar generando dolor. Entonces, cuando hablamos de la postura inadecuada, ¿no? Tener esa postura incorrecta durante largos periodos, especialmente al estar sentado, van a causar tensión en la columna lumbar. Los golpes, en los traumatismos, las caídas pueden lesionar la región lumbar también. ¿Cuáles van a ser los síntomas que van a irse desarrollando, ¿no? Dolor en la parte baja, la rigidez y la dificultad, dolor que pueda irradiarse hacia la pelvis y a las nalgas, pero generalmente no, no va más allá de estas áreas. Ahora, ¿de qué trata la lumbociática? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Lumbociática. Bien. Lumbociática. La lumbociática es una condición. Este era un término, ¿no? Es una condición en la cual el dolor en la región lumbar se irradia. En la lumbalgia se irradia, habíamos dicho que no usualmente, ¿no? Acá sí se irradia, sí se irradia. Bien, ¿a dónde se va a irradiar? Hacia una pierna o pueden ser las dos piernas, debido a la compresión del nervio ciático, ¿no? Aquí va a generar presión en el nervio ciático. Bien,
Este nervio es el más largo del cuerpo y se va a extender como tal desde la parte baja de la espalda hacia los pies. Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes del lumbo ciática? ¿Cuáles podrían ser las causas más comunes? A ver, ¿alguna idea? Quizás por ¿cómo se llama? Estar parado mucho tiempo. Mm, Tal vez eso a la larga podría generar, ¿no? Podría generar, pero no. No, realmente esos vendrían a ser como que un dolor agudo, una lumbalgia, ¿no? Un dolor puede ir de leve a agudo, como tal, bastante difícil de poder soportar. Claro, Bien, como una obesidad. ¿una sí? ¿Perdón? La obesidad también podría ser una causa por el exceso de peso, capaz. Sí, sí, también. Podría ser una causa, sí. Sobre todo cuando, en caso de obesidad mórbida, ¿no? Porque como tal, estamos soportando un peso más de lo adecuado. Entonces, eh, eso podría ser contraproducente a la larga. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser las causas del lumbociático? Una hernia discal. Una hernia discal. eh, una espondilolistesis. No sé si es que lo han escuchado. Y una estenosis espinal. Hay más causas, sí. Voy a mencionar estas inicialmente. ¿Qué pasa con la hernia discal? Esta es una de las causas más frecuentes, de hecho, de lumbociática. Aquí pasa que el núcleo pulposo, como les había dicho, va a sobresalir y va a presionar el nervio ciático. Entonces, ¿quién como que protegía o cubría a ese núcleo pulposo? ¿Se acuerdan? Aquí, y se puede apreciar un poco mejor. Miren, aquí, este es el núcleo pulposo. De acá, es el núcleo pulposo. Entonces, ¿qué pasa? Está empezando a sobresalir porque acá hay una fisura. Entonces, el anillo fibroso, que vendría a ser lo de acá, ya no va a poder como que abrazar, ¿no? Este núcleo, no lo va a poder limitar y empieza a presionar el nervio ciático. ¿Ven aquí? ¿Ven este amarillito? A veces otro color. Va a presionar y va a generar el dolor, ¿no? Por eso mencionamos que es una de las causas más frecuentes. Bien, ¿qué pasa con la espondilolistesis? Listesis? Este, bien, el desplazamiento de una vértebra sobre otra puede comprimir el nervio ciático, ¿no? Luego tenemos la estenosis espinal, y es que aquí se va a tratar de un estrechamiento. ¿De qué? Del canal espinal. Y esto va a generar una compresión a las raíces nerviosas, ¿no? A, este, lo que va a generar dolor, ¿no? Dolor. ¿Y qué se han dado cuenta? Eh, ¿No? De la lumbalgia con la lumbociática, de la lumbociática. ¿Cuál es como que la diferencia que han notado de una de la otra? Aquí el daño, ¿dónde es? En lumbociática.
el nervio ciático. En el nervio, exacto. Y en la lumbalgia es un poco más muscular, ¿ya? ¿No? Aquí son como que por actividades que terminan generando ese dolor, pero, pero en la lumbociática es porque hay algo que está empezando a presionar el nervio y eso, esa presión va a dañar el nervio y va a terminar irradiándose. O sea, no va a ser localizado el dolor, sino es que tú lo vas a sentir por todo, o sea, desde la zona lumbar hasta los pies, ¿no? Es por eso que vamos a diferenciar una de la otra, ¿no? Sobre todo aquí hay lesión del nervio, en el lumbo ciático. Bien, ¿alguna duda respecto a esto? Todo claro. Bien, entonces,